Daphne Molina Mendoza y a continuación voy a exponer el transporte de gas y pH. Para determinar qué es el pH, tenemos que prestar atención a la concentración de hidrogeniones, ya que el pH es una medida del grado de acidez o basicidad de una sustancia o solución. Es decir, cuando decimos que una sustancia es ácido, queremos decir que es capaz de ceder un hidrogenión, pero cuando decimos que esta sustancia es base, queremos decir que esta sustancia es capaz de captar el hidrogenión. De esta manera, la acidez de un líquido viene dada por su concentración de hidrogeniones, y la fórmula del pH es menos logaritmo en base 10 por la concentración de hidrogeniones. Justamente se utiliza esta fórmula cuando conocemos la concentración de hidrogeniones. Y esta concentración va a estar dada en unidades mol por litro. Es importante aclarar que los hidrogeniones van a ser inversamente proporcional al pH, ya que si aumentan los hidrogeniones, el pH va a disminuir porque se va a volver más ácido. ¿Cómo hallar entonces este pH? Hay otra fórmula que es igual a pK más logaritmo por este coeficiente, que es bicarbonato sobre dióxido de carbono. Pero en primer lugar, ¿qué es el pK? Este va a ser la constante de disociación ácida, es decir, va a representar el equilibrio que se mantiene entre el ácido carbónico y su base conjugada, que es el bicarbonato. Ahora, siguiendo con este coeficiente, en primer lugar hay que aclarar que el bicarbonato va a ser directamente proporcional al pH y el dióxido de carbono es inversamente proporcional al pH. Entonces, a continuación tenemos el ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos expresarnos en dióxido de carbono, tenemos que hacer una conversión multiplicando a presión parcial de dióxido de carbono por 0.03. Esto con el fin de llevar milímetros de mercurio, que es lo que normalmente está expresado en la presión parcial de dióxido de carbono, que puede ser de 35 a 45 milímetros de mercurio. Si la multiplicamos por 0.03, entonces vamos a convertirlo en milimol por litro, la cual es la concentración o en las unidades que nos piden aquí en esta fórmula. Entonces, esta fórmula nos va a servir en alteraciones, por ejemplo en acidosis cuando disminuye el pH o en alcalosis cuando aumenta el pH. El pH intracelular. La célula va a ser menos alcalina, es decir, que el interior de la célula va a ser relativamente más ácida, aproximadamente 7, pero se va a aproximar a 7, no es 7. Tiene funciones dependientes de pH, es decir, van a ser sensibles a las concentraciones de H. Más que nada, el metabolismo que se desarrolle dentro de la célula, como la glucólisis, la gluconeogénesis, la síntesis de ADN, la proliferación de células, la función de canales, las enzimas, van a ser sensibles a las concentraciones de hidrógeno. Y todo este metabolismo que va a producir la célula, por ejemplo la glucólisis, va a producir también hidrogeniones. Y estos hidrogeniones deben de ser taponeados antes de ser excretados. ¿Qué significa esto? Que para no elevar los niveles de ácido, pues los hidrogeniones hacen que se disminuya el pH y esto causa acidez, entonces van a ser tamponeados, regulados por medio de proteínas y macromoléculas y por medio de un sistema de transporte sodio-hidrogeniones. Esta es la vía más importante. El sistema de antitransporte quiere decir por medio de un contratransporte sodio-hidrógeno. Ahora los trastornos ácido-básico. En primer lugar, la acidosis va a ser cuando los niveles de pH están menores a 7.35 y la alcalosis es cuando los niveles de pH superan los 7.45. Entonces podemos decir que el pH de la sangre es alcalino y es relativamente 7.4, ligeramente alcalino. Esto va a variar, más o menos 0.04, ¿de acuerdo? La vida, la homeostasis, quiere que tanto la acidosis como la alcalosis se mantengan equilibradas, que estemos en un medio casi neutro. Y para esto vamos a tener compensaciones.
Esto van a ser respuestas ante las alteraciones que puedan ocurrir. Si, por ejemplo, tenemos muchos hidrogeniones o tenemos pocos hidrogeniones, el cuerpo va a tratar de compensarlo. Hay una compensación completa si se alcanzan los valores normales y una compensación parcial si todavía no se normaliza. Digamos que tenemos una alteración metabólica, ¿no? Que afecta el bicarbonato. Sabemos que el bicarbonato está relacionado con la alcalosis. Entonces, tenemos esta alteración metabólica. Afecta el bicarbonato. ¿Quién va a tener este mecanismo de compensación? ¿Quién va a compensar cuando hay una alteración metabólica? El pulmón. Es decir, va a haber una compensación respiratoria. ¿Y qué pasa cuando hay una alteración respiratoria? En vez de alterarse los mecanismos metabólicos, se alteran los mecanismos en la respiración, se altera el pulmón. Y esto va a afectar pues el ácido carbónico, a la secreción de dióxido de carbono, a la excreción de este compuesto. ¿Quién va a compensar cuando hay una alteración respiratoria? La compensación renal. Teniendo en cuenta estas dos características, vamos a poder entender el siguiente gráfico. Recordemos que acidosis es cuando el pH disminuye, porque el medio se vuelve ácido. Entonces, en una acidosis respiratoria, el pH disminuye y los hidrogeniones aumentan, justamente porque es indirectamente proporcional al pH. Pero, ¿qué pasa en la acidosis respiratoria? Va a aumentar la presión parcial del dióxido de carbono. ¿Por qué? Pues porque justamente se está viendo alterada la respiración. Entonces, digamos, si sucede una hipoventilación, se acumula el dióxido de carbono, ya no podemos expulsar el dióxido de carbono, por el cual la presión de dióxido de carbono va a aumentar. ¿Y qué va a hacer nuestro cuerpo? Va a haber una compensación renal. Se va a reabsorber más bicarbonato, justamente para compensar este medio ácido. En la alcalosis respiratoria va a aumentar el pH, va a disminuir los hidrogeniones y al contrario, al haber una hiperventilación, van a disminuir los niveles de dióxido de carbono. Esto causa que la compensación renal se excrete el bicarbonato para compensar justamente esta alcalosis. En la acidosis metabólica, donde disminuye el pH y aumentan los hidrogeniones, en vez de causar una afección aquí en la presión de bicarbonato, va a causar aquí, en los riñones, más que nada en el bicarbonato, porque el bicarbonato se va a ver disminuido. Y en cambio de una alcalosis metabólica, el bicarbonato se va a ver aumentado. ¿Y quién va a realizar la compensación? Lo va a realizar el pulmón, el sistema respiratorio. Es por eso que hay una hiperventilación en la acidosis metabólica y en la alcalosis metabólica una hipoventilación. Recordando estos dos parámetros, vamos a comprender mejor esta tabla. Ahora hemos hablado también de los mecanismos amortiguadores, ¿de acuerdo? Estos mecanismos amortiguadores sobre todo van a mantener el equilibrio gracias a la homeostasis. Y los mecanismos amortiguadores están regulados a su vez por tres mecanismos. El mecanismo inmediato, que son aquellos sistemas amortiguadores que se basan en buffer de líquidos corporales o químicos. Aquí sobre todo está el bicarbonato y las proteínas. Estos no van a eliminar los hidrogeniones, más lo van a transformar. El intermedio, que va a durar en promedio a minutos porque va a estar controlado en el sistema respiratorio, es la segunda línea de defensa y va a retener o eliminar, según lo que se necesite, el dióxido de carbono. Va a tener una capacidad de compensación limitada. En cambio, el tardío va a demorar días y más horas porque estos van a eliminar el exceso de ácidos bases. Estos dos últimos mecanismos, tanto el sistema respiratorio como el sistema renal, van a ser mecanismos de compensación. No son buffer inmediatos, no es como el bicarbonato en el líquido extracelular o las proteínas en el líquido intracelular. Ahora vamos a ver cómo estos sistemas amortiguadores, aunque no eliminen estos hidrogeniones, lo transforman. Cuando hay una acidosis, una concentración de hidrogeniones alta, lo que va a pasar es que el bicarbonato se va a prestar para unirse con el hidrogenión.
y de esta manera van a formar el ácido carbónico. El ácido carbónico, por medio de una anhidrasa carbónica, se desdobla, formando de esta manera agua y dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se va a expulsar por el pulmón. Como vemos, directamente no elimina el hidrogenión, sino lo transforma para ser expulsado a manera de dióxido de carbono por medio del pulmón. Y de esta manera va a regular. Esto sucede inmediatamente. Por el buffer del líquido corporal va a tener un principio isohídrico. Estos son solamente para los buffers químicos o de líquido corporal. Esta es la acción simultánea que tienen los sistemas amortiguadores, ya bien sea el sistema de bicarbonato, que es el más conocido, el sistema de fosfato o el sistema de proteínas. Todos actúan al unísono para, de manera conjunta, regular pues, las concentraciones de hidrogeniones. A esto se le llama el principio isohídrico. En segundo lugar, tenemos el buffer o el mecanismo de control pulmonar. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros tenemos en el pulmón el bicarbonato. ¿De acuerdo? El bicarbonato se libera hasta el pulmón. En el pulmón hay hidrogeniones, entonces el bicarbonato se une con el hidrogenión, formando de esta manera ácido carbónico. Y el ácido carbónico, por medio de una anhidrasa carbónica, se desdobla mediante agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono es expulsado por el pulmón. Esta es una manera, gracias al bicarbonato, pero también hay otra manera, por la hemoglobina. Cuando la hemoglobina ha llevado pues el dióxido de carbono se reemplaza por oxígeno y el oxígeno ahora va a estar en la hemoglobina. Cuando el oxígeno ya está en la hemoglobina, y esto sucede en el pulmón, entonces el oxígeno va a llegar a los tejidos y va a dejar un espacio libre para los hidrogeniones. Entonces la hemoglobina va a unirse a los hidrogeniones. Y cuando la hemoglobina se une a los hidrogeniones, de esta manera la hemoglobina en el pulmón va a liberar el hidrogenión. De esta manera el bicarbonato se va a poder unir con el hidrogenión. También la anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica también cuando se desdoble y forme pues el oxígeno o el dióxido de carbono que va a salir de los tejidos, estos se van a disociar en bicarbonato y en hidrogeniones. Y este hidrogenión también se va a unir a la hemoglobina y va a pasar ya lo antes mencionado. Otro mecanismo de transporte del dióxido de carbono es el libre. El dióxido de carbono va a salir por difusión de los tejidos y va a llegar hasta el pulmón y de esta manera se va a poder expulsar. Esta hemoglobina que transporta el hidrogenión cuando ya se libera del oxígeno se va a llamar hemoglobina reducida o protonada, porque la hemoglobina también actúa como un buffer en los glóbulos rojos, porque se une pues al hidrogenión, llevándola hasta el pulmón, y en el pulmón pues ya se une con el bicarbonato, forman el ácido carbónico y se desdobla por medio de la anhidrasa carbónica, otra vez formando el agua y el dióxido de carbono, para que sea expulsado por la expiración por los pulmones. Ahora, el control pulmonar también tiene quimiorreceptores sensibles al pH. El bulbo raquídeo, sobre todo, aquí en el bulbo raquídeo se encuentra el núcleo cardiorrespiratorio y dentro del núcleo cardiorrespiratorio se encuentra el centro respiratorio. El centro respiratorio va a ser sensible a la concentración de hidrogeniones, es decir, cuando aumentan los hidrogeniones, cuando aumentan el dióxido de carbono y cuando disminuye el oxígeno, entonces el centro respiratorio va a reconocer esto y le va a decir al pulmón o a los bronquios en este caso, que aumenten la frecuencia respiratoria. Y de esta manera, si se aumenta la frecuencia respiratoria, se va a eliminar de manera más efectiva el dióxido de carbono y por ende también los hidrogeniones. De esta manera es otra forma de regular. No solamente está en el bulbo raquídeo, también está en el callado de la aorta, en la bifurcación de la carótida. Estos dos ya van a ser quimiorreceptores periféricos. La acidosis metabólica es cuando hay un descenso del pH.
Cuando desciende el pH, pues es ácido, ¿no? Entonces van a aumentar los hidrogeniones, aumenta las concentraciones de dióxido de carbono y aumenta el CO2. Este aumento de estos tres van a estimular a los quimiorreceptores, al bulbo raquídeo, al centro respiratorio sobre todo, provocando una hiperventilación, un aumento de la frecuencia respiratoria. Esto provoca que se elimine más dióxido de carbono y que se disminuya la presión parcial del dióxido de carbono arterial. En cambio, en una alcalosis metabólica, cuando hay un aumento de pH, porque pues se hace alcalino, se disminuyen los hidrogeniones, se disminuye la presión parcial del dióxido de carbono y el dióxido de carbono. De esta manera, estos tres inhiben a los quimiorreceptores, ya no se estimulan, se inhiben, causando hipoventilación. En vez de que aumente la frecuencia respiratoria, disminuye la frecuencia respiratoria. De esta manera, se disminuye la eliminación de dióxido de carbono y se aumenta la presión parcial del dióxido de carbono. Esa es otra manera en la cual hay un control pulmonar. Ahora vamos a ver el control renal o buffer renal. Esto sobre todo se va a llevar a cabo en los riñones y va a permitir la secreción de hidrogeniones y la reabsorción y la producción de bicarbonato. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser de la siguiente manera. Tenemos nuestra célula del túbulo contorneado proximal y tenemos la luz del túbulo contorneado proximal. En la luz, pues se van a desechar los metabolitos y otros compuestos que queremos desechar. Y entre ellos va a estar lo que se ha filtrado del glomérulo, que es el bicarbonato. Pero digamos que nosotros estamos en una situación de acidosis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Como estamos en acidosis, queremos más bicarbonato justamente para que haga este efecto que ya hemos mencionado en el control respiratorio, para que el bicarbonato junto con el hidrogenión se unan, formen el ácido carbónico, se desgloben en agua y en CO2 y el CO2 se puede expulsar. Para eso necesitamos bicarbonato. Y como vemos que se está excretando el bicarbonato, el cuerpo lo que hace es que por medio de un hidrogenión que está dentro de la célula, por medio del canal sodio-hidrógeno, se va a secretar el hidrógeno. El hidrogenión de esta manera se va a unir con el bicarbonato, formando el ácido carbónico. Estos dos se desdoblan y va a formar el dióxido de carbono y el agua. El dióxido de carbono se va a difundir, ¿ok? Porque es un gas. Entonces, cuando se difunde, va a formar el ácido carbónico, otra vez va a formar este dióxido de carbono, ácido carbónico, agua, y de esta manera es como el bicarbonato, por medio de todos estos mecanismos, es que el bicarbonato se absorbe. ¿De acuerdo? Entonces, hay una secreción de hidrogeniones y una reabsorción de bicarbonato. Pero también hay una producción de bicarbonato. ¿Y cómo se lleva a cabo este suceso? Por el dióxido de carbono que proviene del medio intersticial. Este dióxido de carbono se va a unir con el agua, formando de esta manera ácido carbónico, y gracias a la anhidrasa carbónica forman el ácido carbónico, y es de esta manera como se produce nuevo bicarbonato. Entonces, cuando hay mucha secreción de hidrogeniones, hay más reabsorción de bicarbonato y también se produce más bicarbonato. Esto sucede cuando hay acidosis, pero cuando hay alcalosis, el bicarbonato, como no se necesita, entonces simplemente se sigue excretando, ya no se reabsorbe y ya no se secreta hidrogeniones, haciendo que ya no se reabsorba el bicarbonato. También tenemos otro sistema, que es el sistema buffer de fosfato. ¿Cómo funciona este? En primer lugar tenemos el monohidrógeno fosfato, que está en forma básica. Esto se va a unir con el hidrogenión que ha sido excretado. Y cuando el hidrogenión y el monohidrógeno fosfato se unen, forman el dihidrógeno fosfato. De esta manera, la forma ácida va a ser excretado por la orina. Hay otro mecanismo amortiguador, que es el mecanismo del amoníaco. El amoníaco, cuando se une con el hidrogenión, estos dos se unen, van a formar lo que es el amonio. Y el amonio va a ser excretado por la orina porque el amonio también es ácido. Y de esta manera, pues también se regula, ¿no? Ahora vamos a ver
¿Qué pasa en la acidosis respiratoria y en la alcalosis respiratoria? En primer lugar, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Digamos que entra un paciente con mala perfusión, es decir, no puede ventilar bien, tiene una hipoventilación. ¿Qué va a pasar? En vez de, sabemos que el oxígeno se necesita para una respiración aerobia y como no hay suficiente oxígeno, el cuerpo va a llevar a cabo una respiración anaerobia. Y el producto de una respiración anaerobia va a ser el lactato. Entonces aumenta el lactato, pero el lactato también es un componente, un metabolito ácido. Entonces va a aumentar la acidosis, va a disminuir el pH, va a aumentar los hidrogeniones y de esta manera van a funcionar estos dos mecanismos, los dos primeros. Primero va a funcionar el mecanismo de buffer de líquido corporal. Como hay muchos hidrogeniones, el bicarbonato se une con el hidrogenión formando ácido carbónico y estos se desdoblan por el agua y por el dióxido de carbono que al final es expulsada por el pulmón. Pero sin embargo, esto no va a ser suficiente. Entonces va a pasar al control pulmonar. En el control pulmonar vamos a tener que por medio del bicarbonato, la hemoglobina y el dióxido de carbono libre, todos estos van a ser expulsados por el pulmón. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una mayor expulsión de CO2. Todo esto para poder compensar la alcalosis que se está produciendo. Estos van a disminuir el bicarbonato. ¿Por qué? Porque se está utilizando bicarbonato. ¿Ven? Los dos mecanismos utilizan el bicarbonato justamente para desdoblar el ácido carbónico en agua y dióxido de carbono. Como se utiliza el bicarbonato se disminuye. Y entonces, si el cuerpo dice el bicarbonato se está disminuyendo, va a entrar el buffer de control renal. ¿Qué va a hacer? Va a reabsorber justamente el bicarbonato. Entonces, cuando se reabsorbe el bicarbonato, también se excreta el hidrógeno. Y de esta manera es como todos estos buffers controlan o amortiguan esta alcalosis que se está produciendo. En conclusión, la acidosis respiratoria hay un exceso de ácido carbónico, un exceso de dióxido de carbono, porque hay una mala perfusión y no podemos botar el dióxido de carbono. Entonces, ¿quién lo va a compensar? Al final, el riñón, eliminando el hidrogenión y reabsorbiendo el bicarbonato. Y en una alcalosis respiratoria, que mayormente se da en una hiperventilación, es decir, mucho ya estamos botando el dióxido de carbono, hay un déficit de ácido carbónico, un déficit de dióxido de carbono, lo que va a provocar es una compensación de los riñones. En vez de eliminar el hidrógeno, de excretarlo, lo va a retener. Y ahora, en vez de reabsorberse el bicarbonato, lo va a excretar. De esa manera es como hay una respuesta en la acidosis respiratoria y en la alcalosis respiratoria. Ahora vamos a hablar del anión gap. Bueno, el anión gap básicamente va a explicar la brecha aniónica diferente entre los cationes y aniones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos la concentración de sodio, que es positivo, pero también tenemos aniones que son negativos. Tenemos los aniones de bicarbonato y de cloro, pero el anión gap va a ser esta brecha aniónica. ¿Cuánto falta para completar o qué cantidad debe existir para que tanto las cargas positivas y negativas estén equilibradas? Eso es el anión gap. ¿Y cómo hallamos el anión gap? Bueno, restando el sodio, las concentraciones de sodio, menos la suma de cloro más el bicarbonato. De esta manera nosotros hallamos el anión gap. Porque recordemos que debe existir una misma cantidad entre iones positivos e iones negativos. ¿Y cómo vamos a hallar cuánto nos falta por el anión gap? Y hasta ahí sería todo. Muchas gracias.